esta mañana Lina Vega, que fue miembro de la redacción del diario La Prensa. Y hoy día, Lina, tú estás en una posición importante. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hasta hace 2 o 3 semanas era la presidenta de la Junta Directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que es el capítulo panameño de Transparencia Internacional. Pero hace 2 semanas hubo un cambio de Junta Directiva y ahora el presidente es Carlos Barzallo. Yo sigo en la Junta Directiva, pero ya no soy la presidenta. Ok, pero de todas maneras tuviste una son presidencias rotativas. Bueno, se hace Junta Directiva y se decide dependiendo de... Es abogado como ella, Lina es periodista y es abogada. Y sí. Rolando Rodríguez, que fue director de noticias aquí de Omega Estéreo, el primer director de noticias, muy joven, con menos canas que ahora, Rolando. Pero no tiene tanto. Pasó al diario La Prensa y ha sido un hombre que ha hecho historia del periodismo por los reportajes que ha realizado. Pero hoy es un día que el staff de Omega Estéreo ha querido dar un reconocimiento no únicamente al columnista Guillermo Sánchez Borbón, sino que queremos conocer el ambiente en la redacción de La Prensa en la época de Sánchez Borbón. ¿Cómo se desempeñaba? Porque tú trabajaste directamente con el Rolando, ¿no? Tú viste cómo fue el nacimiento de En Pocas Palabras, ¿no? Bueno, exactamente no estuve en esa época, porque yo llegué en 1995 al periódico La Prensa. Ya en ese entonces ya Guillermo Sánchez era una de las plumas más temidas en Panamá. De hecho, ya estaba terminando su carrera en la prensa. Pero me tocó, sí, estar a su lado en muchas ocasiones y la verdad es que yo no tengo palabras para describir el genio de esta persona. Era una de las pocas... Una de las cosas que yo siempre me pregunté es cómo en aquel entonces había una ley o era la costumbre de llamar a los periodistas idóneos. O sea, si no estaba reconocido, no. Y Guillermo estaba en ese limbo en el que si tú no habías pasado por la universidad, no te podían llamar periodista porque no eras un periodista idóneo, reconocido. Me preguntaba yo siempre cuáles eran los criterios para decir que alguien era periodista o no. Con el tiempo entendí que periodista puede ser cualquiera. Lina, de hecho, era abogada cuando llegó a La Prensa. Yo la conocí como defensora del No. La primera entrevista que me hiciste, yo era defensora, era la ombudsman, una posición que ya no existe del Tribunal Electoral. Del Tribunal Electoral. Exacto, esa fue la primera entrevista. Y eventualmente llegó a los medios de comunicación y se convirtió en una gran periodista. Es decir, con el tiempo he entendido que ser periodista no necesariamente se es con un título. Y asombrosamente, Guillermo ni siquiera terminó la secundaria. Era autodidacta y quizás haya sido una de las personas más cultas del país. La cultura de este hombre era avasalladora, pero al mismo tiempo era una persona tan humilde. Hay una anécdota allí que contó Yasmina, una periodista que trabajó en la prensa Reyes, que trabajó en la prensa hasta hace un par de años, y ella contaba que Guillermo adoraba su anonimato. Era una persona que no buscaba ningún tipo de reconocimiento, era alérgico a ese tipo de cosas. Y en una ocasión, una turba de simpatizantes de los militares llegaron hasta la isleta que está frente a la prensa. Y Guillermo había salido a comprar pan, como saben, era una costumbre de él todas las tardes cruzar a una panadería que estaba frente a la prensa y ahí compraba pan y repartía en la redacción. Pues bien, este hombre había pasado y estaba en ese momento fuera del periódico cuando llega la gente a gritar contra él. Contra él en el periódico. Y empezaba a insultarlo y todo esto. Y en eso, pues, la gente sale del periódico a ver qué era lo que estaba pasando, porque ya el periódico había sufrido ataques anteriormente. Y un poco también movidos por la curiosidad de qué estaba pasando afuera. Y en eso divisan a Guillermo, que viene cruzando con su bolsita de pan.
y todo el mundo se llevó la mano a la cabeza, lo va a matar. Y desde lejos notan que Guillermo se acerca a una de estas personas que estaba allí protestando y intercambian palabras, y él se va al frente de la manifestación y empieza a gritar cosas como: ¡sal de la prensa, sinvergüenza! ¡Da la cara! ¡Guillermo, sal! Bueno, entre otras cosas decían, eran también unas palabras. Personaje. Sí, gritó de todos, la gente se asombró muchísimo. Eventualmente la gente se dispersó, Guillermo se quedó allí, cruzó y le dijo: partida de vagos, ¿ustedes qué hacen aquí? Entren a trabajar, ustedes andan buscando excusas nada más para... Así era él, o sea, era una persona... Tiene un sentido del humor increíble. Así es, era una persona... Vacilaba a todos. Manejaba la ironía muy bien también. Oh, Sí. Por supuesto, él realmente era un personaje único, eso que dices de la grandeza junto a la humildad, ¿no? Era maravilloso eso, cosa que no es nada común, ¿no? Los egos en Panamá son una cosa seria. Y sobre todo en ese mundo de él, que él era literato, o sea, hay grandes egos en el arte, Así es, pero así es. él... No sé, todo lo contrario, todo molestaba todo ese mundo Doctor, de la adulación, fue un hombre reconocido, obras como El Ahogado, por ejemplo, ¿no? Usted que es un hombre... un gran poeta también. Y poeta, además, sí. Un hombre no únicamente reconocido como columnista. Creo que se sabe muy poco de las obras de él, ¿no? Sí. ¿O crees que sí? Lo que pasa es que El Ahogado ha opacado casi toda su obra, y él tiene una obra poética mucho más, yo no puedo decir que es más importante, pero sí es una obra poética importantísima en nuestro medio. Y sin embargo, El Ahogado, como es casi que la novela emblemática de Panamá, es la única que aparece en una colección de los 1000 libros de la literatura universal, la única obra panameña que aparece allí, y es una obra que tiene 70 años, creo que él se la ganó por allá en los años 40, se ganó el Miró con esa obra. Entonces, se ha editado tantas veces y tantas generaciones se han educado, se han asustado y se han divertido con El Ahogado, que prácticamente lo han identificado. Hay obras que casi se identifican con el autor. Pasa con algunos, si uno se pone a ver, incluso con Amelia Denis de Casa, con sí, y la poesía erótica de Amelia Denis de Casa es mucho más importante que el Cerro Ancón, sí. Pero o Ricardo Miró. Todas esas obras se van casi identificando con el autor. Pero en abono a lo que dice Rolando y lo que dice Lina, la humildad de Guillermo era tal que este es de los personajes que se agarraba o se mantenía en tertulias en Buenos Aires con Ernesto Sábato y con Borges. O sea, ese era el nivel en el que él se manejaba, y aquí nunca hizo alarde de eso, todo lo contrario, era de una sencillez de verdad ejemplar. Lleno de humor. La gente le preguntaba: oye, Guillermo, ¿cuántos años tú tienes? Y dice: no, yo no me acuerdo, saca la cuenta, yo nací en el 24. Y haz tú mismo tu cuenta, que yo no me acuerdo cuántos años tengo. Pero hay algo que a mí sí me alegró, y es que a él se le hicieron casi todos sus reconocimientos, o muchos de ellos, no todos, no vamos a terminar nunca de hacérselos, pero muchos se le hicieron en vida. Ahora, doctor, usted fue compañero de él en la academia. ¿Él se sintió distinguido cuando lo llamaron a la...? Es que él entró mucho antes que yo. O sea, cuando yo entré, es más, él contribuyó a que yo entrara. Entonces, a pesar de que no éramos... A mí, pues se puede decir... Estaban en hacer la contraria. Eso es lo lindo de esto. Claro, sí. Los años que yo escribí en la prensa, que lo escribía el domingo, él se refería, teníamos los dos la misma página dominical, él se refería a mi vecino abajo y yo me refería a mi vecino arriba, pero él en la academia era la voz más autorizada. Al final... ¿Y militaba en la...? Sí, cómo no, yo tuve el privilegio de ser su conductor, él no manejaba, y ya para aquel tiempo tampoco caminaba. No veía bien tampoco, entonces yo lo recogía
y eran los días que yo más disfrutaba del tranque de la ciudad. Qué risa, porque él vivía muy cerca, en realidad muy cerca de la academia. Él vivía ahí, eso se llama San Gabriel. Queda a 2 cuadras de la academia, pero las vueltas que hay que dar para llegar nos tardaba media hora, y era media hora de tertulia, que era una delicia. Bueno, estamos viendo perfiles de Guillermo Sánchez Borbón y la verdad es que me emociona. Yo tuve el privilegio, como presidente del Fórum de Periodistas, de hacer un reconocimiento público. Usted estuvo ahí, creo que tú estuviste ahí, Lina, ¿no? Le hicimos el Fórum de los más merecidos reconocimientos, hasta el de Guillermo. Recuerdo que llegó de la mano, yo le pedí favor a Roberto Eisman, Bobby Eisman, como se le dice, que hablara con él porque él estaba retirado, ¿no? Y Roberto Eisman tuvo la cortesía de decirme: Guillermo Antonio, el hombre va. Y entonces lo llevó, ¿te acuerdas? Él llegó de la mano de Roberto Eisman. Hablé con Roberto, lo invité al programa, vamos a fijar una fecha, porque... Hoy es el funeral. Sí, hoy se le despide a las 3 de la tarde, ¿no? Sí. En la iglesia, en el santuario. La honra fúnebre de Guillermo Sánchez Borbón. Nosotros aquí estamos hoy reconociéndole los valores, no únicamente como columnista, sino también como hombre de letras, que en Panamá muy poco se tocan esos temas, doctor Ritter. Es una ingratitud que hay en ese sentido. Nos vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.